Lo llaman coincidencia, azar, suerte. Pero yo digo, no hay nada de eso. Todo lo que experimentas hoy es una respuesta precisa a la frecuencia que emites. Y si eso te incomoda, perfecto, porque es en la incomodidad donde comienza la transformación. No estoy aquí para consolarte con promesas vacías. Estoy aquí para mostrarte que lo que llamas imposible es en realidad solo el reflejo de un estado interior desalineado. La mayoría vive repitiendo los mismos pensamientos, sintiendo las mismas emociones y generando los mismos resultados. Y, aún así, esperan que algo cambie. Es una locura. Yo necesitaba romper ese ciclo dentro de mí. Necesitaba despedirme de una vieja identidad adicta al sufrimiento, al control, a la escasez. Y fue allí, en el fondo del pozo vibratorio, donde entendí: o tomo el mando de mi realidad energética o vivo rehén de un mundo que solo reacciona. Cada vez que cierro los ojos y me sumerjo en el silencio, lo siento. Siento que el universo no funciona por casualidad, ni por esfuerzo, sino por frecuencia. Aprendí que ya no necesito salir a buscar lo que quiero, porque todo lo que es coherente con mi campo energético ya está siendo atraído hacia mí. No soy un mendigo ante el cosmos. Soy un campo magnético consciente que vibra intencionalmente hacia lo que ya es mío por derecho vibratorio. Con el tiempo, me di cuenta de que hay una inteligencia superior que lo organiza todo y no responde a la ansiedad. Responde a la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que creo. Cuando estoy alineado con esta verdad, las cosas fluyen. No es magia, es física. Yo soy el campo, yo soy la vibración, y en este estado no hay forma de no atraer lo que está en sintonía conmigo. Las coincidencias, las oportunidades, los encuentros, todo surge porque me volví magnético hacia lo que antes solo deseaba. Me despertaba por las mañanas y, en lugar de preocuparme, elegía dar un paso hacia la gratitud. No por lo que aún no tenía, sino por lo que ya estaba en camino, aunque fuera invisible. La vibración de la gratitud me alinea con el campo de la creación. Todo comienza dentro, en lo invisible, en lo inmaterial, y ahí es donde decido quién soy. Cuando me convierto en esa identidad vibratoria, el universo simplemente lo confirma con la materia. Ya no me muevo como quien espera, me muevo como quien ya lo tiene. El secreto está en anticipar la emoción, vivir la experiencia en el corazón antes de que se manifieste en los sentidos. Cuando hice esto, mi realidad comenzó a cambiar. Acontecimientos improbables empezaron a encontrarme, pero ya no me sorprendían porque lo sabía. El campo estaba respondiendo. Ese es el verdadero poder de la atracción magnética interior. Y cuando entendí eso, todo cambió, porque dejé de buscar y comencé a encarnar. Fue entonces cuando comencé a comprender algo aún más profundo sobre mi naturaleza energética. Durante mucho tiempo me identifiqué con mi cuerpo, con mis pensamientos, con las emociones que surgían automáticamente. Pero en algún momento de mi viaje, algo cambió. Me di cuenta de que todo esto, cuerpo, mente, sentimientos, son solo expresiones temporales de algo infinitamente mayor. No soy el pensamiento, soy la conciencia que observa el pensamiento. Soy la presencia silenciosa detrás de todo, conectada a una inteligencia infinita que impregna el universo. Cuando asumí esta identidad espiritual, todo cambió. Las limitaciones que creía tener se desvanecieron porque dejé de operar desde el ego y comencé a operar desde el campo. Entendí que soy un ser espiritual teniendo una experiencia humana, y no al revés. Este cambio no fue solo conceptual, fue energético. Empecé a sentir el campo dentro de mí, pulsante, vivo, disponible. La física cuántica siempre ha confirmado lo que los antiguos maestros ya sabían. No hay separación. El observador influye en lo observado.
Y cuando me observo con conciencia, transformo mi realidad de adentro hacia afuera. No soy víctima del destino, soy coautor. El campo responde a cómo me percibo. Si me veo como materia limitada, sigo creando limitación. Pero cuando me percibo como energía pura, la creación se expande. En mis prácticas diarias siempre regreso a este centro. Entro en el espacio entre pensamientos, donde la mente se disuelve y solo queda el ser. Allí siento mi esencia vibrar en resonancia con el todo. No hay juicio, ni tiempo, ni esfuerzo. Solo hay presencia. Y desde esta presencia cualquier posibilidad puede manifestarse, porque en este estado soy el campo cuántico mismo. Esta identidad espiritual no es una creencia para mí, es una experiencia directa. Y cada vez que me sumerjo más profundamente en esta conciencia, me doy cuenta de algo aún más fascinante. No es lo que deseo lo que se manifiesta, es lo que realmente soy vibratoriamente lo que toma forma en el campo material. Al inicio de mi viaje cometí el error de pensar que con querer era suficiente. Escribí metas, repetí afirmaciones, visualicé resultados, pero la vida parecía seguir el mismo rumbo. Hasta que entendí, el universo no responde a lo que quiero, responde a lo que soy. Y ser, en el sentido cuántico, es vibrar, emitir una frecuencia energética que está en total resonancia con lo que deseo ver manifestado. Me di cuenta de que desear algo con la mente consciente, pero experimentar escasez en el campo emocional, es como intentar empujar un río en dirección opuesta. Por eso muchas personas repiten, quiero esto, quiero aquello, pero siguen sintiéndose pequeñas, limitadas, frustradas. El campo lee la energía real, no las palabras. El lenguaje que el universo entiende no se habla, se siente. Empecé a observar cómo me sentía a diario. Si decía que quería amor, pero pasaba el día en necesidad, resentimiento o soledad, estaba emitiendo exactamente lo contrario. Y entonces entendí. Necesito ser la versión de mí mismo que ya vive lo que quiero. Comencé a moverme como alguien amado, como alguien próspero, como alguien que ya triunfó. Esa decisión lo cambió todo. El campo respondió. Era como si cada una de mis elecciones, cómo caminaba, qué comía, las conversaciones que tenía, el contenido que consumía, reflejara mi identidad vibratoria. Y cuando comencé a alinear estos detalles con la frecuencia de mi deseo, las cosas empezaron a materializarse casi sin esfuerzo. Ya no estaba solo queriendo, era. Y el universo solo confirmó lo que ya había decidido ser. Esa es la gran clave. No atraes lo que sueñas o deseas intelectualmente. Atraes lo que vibras constantemente, todos los días. Y fue al sumergirme en esta conciencia que comencé a comprender la verdadera influencia de las emociones en mi proceso de manifestación. Durante mucho tiempo creí que los pensamientos tenían el mayor poder creativo. Pero después de años de estudio, práctica y observación, entendí que no son solo los pensamientos los que dan forma a la realidad, sino las emociones que los acompañan. Porque la mente consciente puede pensar algo, pero si el cuerpo no lo siente como cierto, el campo energético no responde. El subconsciente, que gobierna el 95% de lo que soy, no entiende la lógica, entiende los sentimientos. Puedo repetir 1000 veces, soy abundante. Pero si en el fondo me siento insuficiente, culpable o ansioso, esa es la frecuencia que estoy emitiendo. Y entonces todo quedó claro para mí. No tiene sentido pensar en positivo si mi cuerpo sigue adicto a emociones negativas. El cuerpo es el inconsciente, y si aún reacciona con miedo, ira o envidia, eso es lo que estoy programando en el campo, día tras día. Entonces comencé a estar atento a cómo me sentía. Observé cuando surgían emociones automáticas, respiré profundamente y reprogramé mi estado. No se trataba de reprimir, se trataba de transmutar.
Empecé a crear imágenes mentales llenas de emoción positiva. Me imaginaba sonriendo, ganando, viviendo en libertad. Y estas imágenes, profundamente sentidas, comenzaron a dar forma a mi campo. Me acostumbré a acceder a estados emocionales elevados como la gratitud, la compasión y el amor, incluso sin una razón externa. Esto me liberó de la dependencia de las circunstancias. Ya no esperaba que algo sucediera para sentirme bien. Me sentía bien para permitir que algo sucediera. Esta inversión de la lógica fue revolucionaria en mi práctica. El sentimiento va primero, la realidad responde después. Y una vez que entendí este principio, me di cuenta de que el siguiente paso era alinear todas las partes de mí, mente, emoción, creencia, comportamiento, en la misma dirección, creando una coherencia vibratoria absoluta. Descubrí que el verdadero poder proviene de la coherencia. No basta con tener pensamientos positivos si tu corazón está desordenado. La mente consciente es como el capitán del barco, pero quien controla los motores es el subconsciente. Y si no navegan en la misma dirección, el barco gira en círculos. Fue cuando entendí esto que decidí hacer de mi vida una práctica constante de alineación interior. Alinear la mente con el subconsciente requiere más que intención, requiere atención diaria a los pensamientos que alimento, las emociones que cultivo, las creencias que heredé y nunca cuestioné. Empecé a preguntarme, ¿lo que estoy sintiendo ahora me está llevando a donde quiero ir? Y si la respuesta era no, no me juzgaba, ajustaba el rumbo. La autocorrección se convirtió en un hábito. Reprogramar el subconsciente no es instantáneo, pero es totalmente posible. Utilicé meditación, neuroplasticidad, visualizaciones guiadas. Grabé afirmaciones y las dejaba sonar mientras dormía. Escribía sobre mi nueva versión todos los días, como si fuera un diario del futuro. Y lo más increíble fue notar que el cuerpo comenzaba a responder, como diciendo, sí, ahora estamos juntos en esto. El campo respondió con precisión, porque cuando la mente piensa algo, el corazón lo siente y el cuerpo actúa con convicción, el universo no tiene otra opción. Se reorganiza. Ya no hay dudas, no hay resistencia. Todo lo que queda es la manifestación. La vida comienza a fluir porque ya no me contradigo. Estoy completo, soy coherente, y esta coherencia crea magnetismo. Después de experimentar esto, entendí que todo tiene un ritmo, que cada cambio profundo requiere un tiempo de integración, una especie de gestación invisible, donde lo inmaterial se prepara para convertirse en materia. Muchas personas se rinden porque no comprenden el tiempo de la creación. Pero aprendí en la práctica que toda manifestación pasa por un proceso invisible de gestación. Así como una semilla no se convierte en árbol de la noche a la mañana, mis deseos también necesitaban tiempo para madurar en el campo. Dejé de exigir velocidad y comencé a cultivar constancia. Fue entonces cuando descubrí el verdadero significado de la fe vibratoria. La impaciencia es una señal clara de desalineación. Cuando estoy vibrando en coherencia, no hay urgencia, hay confianza. Ya no pregunto cuándo sucederá, porque ya siento como si ya hubiera sucedido. Y en ese sentimiento vibro con certeza. Es exactamente esta certeza la que sostiene el campo energético hasta que la realidad tridimensional lo alcanza. Durante este tiempo de gestación espiritual, la práctica diaria se convirtió en mi suelo fértil. Continué visualizando, sintiendo, respirando la nueva identidad, incluso cuando nada parecía cambiar afuera. Y me di cuenta de que cuanto más firme permanecía en este estado interno, más señales, sincronicidades y confirmaciones comenzaban a surgir a mi alrededor. Lo invisible se estaba organizando. Es en este espacio, entre la intención y la manifestación, donde la vieja mente intenta regresar. Quiere control, quiere prisa, quiere pruebas.
Pero aprendí a observar esos impulsos sin ceder. Recordé, la oruga también se disuelve por completo antes de convertirse en mariposa. Así que acepté el proceso. La transformación ocurre en silencio, en la oscuridad, en lo invisible. Y confiar en eso es parte de la creación. Fue en este silencio gestacional donde nació un nuevo tipo de práctica, una experiencia en la que no solo imaginaba lo que quería, sino que lo sentía como si ya estuviera en mí, presente, vivo, pulsante. Comencé a guiar a las personas a través de una experiencia simple, pero poderosa. Les pedí que cerraran los ojos y respiraran profundamente. Luego los llevé a imaginar el momento exacto en que su deseo se hacía realidad. Pero no solo imaginar, sino sentir. Sentir cómo su corazón se expandía con esa emoción específica. Gratitud, plenitud, alivio. Porque es ahí, en ese estado, donde la frecuencia se estabiliza en el campo. No se trata de ver la escena perfecta al detalle, como en una película. Se trata de experimentar una emoción real, como si la estuvieras viviendo ahora mismo. Recuerdo la primera vez que hice esto con convicción. Sentí el calor de la emoción, como si el futuro ya hubiera llegado. Mi cuerpo reaccionó, mi sistema nervioso cambió, y cuando salí de esa meditación ya no era el mismo. Algo se había alineado en el campo. Esto no es una fantasía, es neurociencia aplicada. Cuando el cerebro y el cuerpo creen en una experiencia, incluso sin evidencia externa, el campo electromagnético cambia, y es este campo el que comienza a atraer como un imán experiencias compatibles. La vieja mente dice, pero eso no es real. Y yo digo, no lo fue, hasta que me convertí en eso por dentro. La materialización es solo una consecuencia del cambio interno. Hago de esta práctica un ritual. Pongo música que me eleva, cierro los ojos y me sumerjo. A veces durante 15 minutos, a veces durante una hora, no importa. Lo importante es entrar en el estado. Y cuando regreso, llevo esa emoción conmigo, como un perfume invisible. La gente lo siente, incluso sin entender qué ha cambiado. El mundo comienza a responder de manera diferente. Pero a lo largo de este viaje, me di cuenta de que no todas las manifestaciones son sostenibles si aún hay bloqueos ocultos en el subconsciente. Así que la siguiente etapa de mi camino me llevó a un lugar más profundo, la disolución de los saboteadores invisibles. En cierto punto noté que, a pesar de practicar, a pesar de sentir, algunas cosas simplemente no fluían. Era como si hubiera un candado invisible, un muro que no podía escalar. Y entonces entendí, el problema no estaba en las ganas, estaba en las creencias, específicamente en la programación subconsciente que operaba en segundo plano, repitiendo historias que ni siquiera sabía que aún cargaba. Empecé a escuchar los pensamientos automáticos que surgían cuando algo salía mal. Nunca lo logras. Esto es demasiado difícil para ti. No eres suficiente. Esos susurros internos no eran ciertos. Eran grabaciones antiguas, voces de la infancia, de la sociedad, del dolor. Y comprendí que mientras esas voces siguieran dirigiendo el espectáculo, no importaba cuánto visualizara, el campo vibratorio seguiría saboteado. Decidí reprogramar con repetición, emoción y presencia. Esa fue la clave. Tomé esas creencias y las reemplacé con verdades más elevadas. En lugar de «esto es imposible», repetí «soy una expresión pura de la inteligencia infinita». Y no solo lo dije, lo sentí. Me imaginé viviendo como alguien que realmente creía en esto. Poco a poco mi sistema comenzó a asimilar la nueva identidad. Utilicé la meditación para acceder a los estados alfa y teta, donde el subconsciente es más receptivo. En ese espacio instalé los nuevos comandos. También empecé a escribirme cartas desde el futuro, reafirmando la nueva versión de mí.
Y con el paso de los días, noté que esos viejos programas comenzaron a perder fuerza. Ya no tenían eco, ya no dictaban el rumbo. Y fue en ese momento, con el campo despejado, la mente integrada y el corazón alineado, que la manifestación dejó de ser una búsqueda y se convirtió en una consecuencia natural de mi estado de ser. Ahora que todo esto está frente a ustedes, les pregunto, ¿cuánto tiempo esperarán por el momento perfecto si ustedes crean el momento? ¿Hasta cuándo permitirán que viejas creencias controlen una vida que ya no los representa? Lo que han escuchado aquí no es una teoría, es una herramienta. Y la pregunta que realmente importa ahora es, ¿la aplicarán? ¿Realmente van a vivir esto? ¿O seguirán repitiendo los mismos ciclos, esperando resultados diferentes? Nada cambia hasta que tú cambias. Nada sucede hasta que te conviertes en la persona a la que le suceden las cosas. El campo cuántico no responde a tu voluntad, responde a tu vibración. Y ahora que lo sabes, no hay vuelta atrás. El siguiente paso es tuyo y no requiere que lo sepas todo. Solo requiere que comiences. Un nuevo pensamiento, una nueva emoción, un nuevo hábito. Así se transforma la realidad.